y eso es lo que todos conocemos como la gravedad, la aceleración de la gravedad, ¿no? Que ejerce el planeta para tratar de atraernos hacia su centro. Ahora, la aceleración, dice, si una partícula posee aceleración constante, entonces su aceleración va a ser igual a una aceleración en cualquier intervalo de tiempo, es por eso que es constante, que no cambia, ¿no? En cualquier intervalo de tiempo siempre va a tener la misma aceleración. La velocidad sí puede ir cambiando. Entonces, la fórmula de la aceleración constante, o más conocido también como la aceleración media, es la que ustedes ven aquí, que va a ser igual a la división o a la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Esa es otra forma de leer. O también podrían decir el cambio de la velocidad es dividido entre el cambio del tiempo. Entonces, esto viene a ser la fórmula de la aceleración media o constante. Ahora, si nosotros lo reemplazamos sus valores, vamos a tener el cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Ahora que se entienda que esta v es lo que nosotros veíamos antes como velocidad final y esta v sub 0 vendría a ser nuestra velocidad inicial. Entonces es lo mismo, ¿no? Inicialmente en un tiempo cero, entonces la fórmula va a reducirse a esto. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Y simplificando, llegamos a la primera ecuación. Aquí estamos en la parte de la física, que es el MRV, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, acá tenemos tres gráficas. Esta es una gráfica de velocidad respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí estamos viendo esta línea que viene a ser la función de la ecuación que tiene un crecimiento lineal, porque es constante. ¿Ya? Luego tenemos la otra gráfica, la B, donde tenemos los ejes de aceleración versus tiempo, y como la aceleración es constante, ustedes saben que las constantes se grafican con una línea, ya sea vertical o horizontal, dependiendo pues de qué magnitudes vayan en sus ejes. Esta pendiente cero, pues, porque no va a cambiar nunca esa aceleración. Luego en la gráfica C tenemos desplazamiento o posición respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos una ecuación de la función, ¿ya? Y en un punto específico nosotros podemos encontrar la velocidad instantánea, ¿no? Esta es la ecuación de la velocidad instantánea que habíamos visto las sesiones anteriores. Ahora, nosotros acá dice un desplazamiento, que es el diferencial de x, ustedes saben que es x final menos un x inicial, en un intervalo de tiempo, ya sabemos que el tiempo inicial es 0, por lo tanto, la aceleración va a ser, perdón, el desplazamiento va a ser equivalente a la velocidad media por el cambio o el diferencial de Bell, el cambio del tiempo, ¿no? Muy bien, entonces a partir de ahí tenemos una nueva ecuación con respecto a la velocidad media. Si seguimos bajando y reemplazamos, tomando en cuenta el concepto de velocidad media, significa que la velocidad media es como si fuera la velocidad promedio, y un promedio se obtiene de la suma de las dos cantidades o de las n cantidades divididas entre el total de cantidades, pero en este caso estamos hablando de dos velocidades, la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, si yo quiero encontrar velocidad media, debido a que la aceleración es constante, la fórmula de la velocidad media es un medio de la suma de las dos velocidades. Es como si estaría encontrando el promedio. Ahora, si esto reemplazamos en la ecuación que está aquí arriba, vamos a llegar a determinar esta ecuación número 4. ¿No? Ya saben que el cambio de posición es x final menos un x inicial, que va a ser igual a un medio. Estamos reemplazando este valor de bm, que es todo esto. De la velocidad inicial más la final, todo multiplica por tiempo y divide entre 2. Ahora, bueno, si seguimos haciendo las operaciones algebraicas correspondientes, vamos a llegar a esta otra fórmula, que es la misma
que está acá, o sea, la 4 y la 5 es lo mismo, solo que está expresado de otra manera. Y también, bueno, hay otra fórmula que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más 2 veces aceleración por desplazamiento. Estas son las fórmulas, creo que hay una más de velocidad final, si mal no recuerdo, pero son fórmulas que ustedes sí han visto en el colegio, en la pre, y bueno, eso es MRV. Ahora, ¿qué pasa si, ahora, este de acá es un desplazamiento del tipo, un análisis de un desplazamiento horizontal, MRV. Pero ustedes saben que el movimiento también puede darse de forma vertical. Y cuando se da de manera vertical, aquí hablamos de un nuevo tema que viene a ser caída libre. Entonces, en este tema de caída libre, la aceleración, o mejor dicho, se reemplaza esa aceleración por la aceleración de la gravedad. Es por eso que todas las fórmulas que nosotros hemos visto en el movimiento horizontal, que está referido a la aceleración como la variable a, o en este caso la letra a, disculpe, nosotros ahora lo vamos a representar por G, la gravedad. En el colegio, en la CEP, en el examen de admisión, se toma el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Nosotros vamos a tomarlo con su valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado en todos los ejercicios que hagamos, a no ser que en el ejercicio diga que debemos tomar 10. Ahora, si ustedes aprecian las fórmulas que ustedes ven acá donde hay gravedad, este de acá es positivo, ¿no? Es positivo. Miren, aquí, ¿correcto? Pero sin embargo, ustedes saben que cuando han hecho sus cursos de caída libre en el colegio, a ustedes les han dicho que, por ejemplo, esta fórmula es velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Le ponen este signo. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es pues en el colegio, ¿no? En la CEPRE, por simplicidad. Nosotros ahora, en la universidad, le tomamos a la gravedad como si fuera un vector. 9,8 metros por segundo al cuadrado en J, ¿ya? Y como es un vector, este de acá tiene dirección, es negativo. Las fórmulas son con positivo, pero al momento de reemplazar, vamos a reemplazar con negativo y la fórmula va a llegar a esto. Pero ¿qué significa ese menos? No significa que, no solamente significa que está restando, sino te está diciendo que la dirección de la gravedad en este menos 9,8 indica que está yendo para abajo, pues, está yendo en contra de la gravedad, perdón, está yendo hacia el centro, o sea, en contra de la elevación. Y eso es importante en algunos ejercicios, porque de todas maneras nosotros debemos ver el concepto vectorial. Dime, Desmet. Ingeniero, una consulta. Diferentes guías, libros, trabajan con la gravedad en 10 para hacer, o sea, para redondear, porque, claro, es 9,8 si uno por lo de la gravedad, pero eso necesariamente el ejercicio tiene que especificar. Cuando les den alguna práctica, si el ejercicio no les dice cuánto vale la gravedad, ustedes consideren 9,8. No Usted, vayan a poner 10. con usted, ingeniero. La, en curso de física, pues. En los libros que ustedes ven, o sea, ya en los libros de física universitaria, no veo que tomen 10, 9,8 toman. No, no, ingeniero, disculpe. Para nosotros, para el examen de admisión, nosotros lo consideramos como Por 10. eso. Pues te digo, en el colegio, hay veces en la CEPRE lo toman como 10 para simplicidad, pues porque quieren que ustedes ganen velocidad al momento de desarrollar un examen. Yo me imagino que es por eso. Porque multiplicar con decimales te tomaría un poquito más de tiempo que hacerlo pues con un valor entero de 10, ¿no? Es más simple. Pero para este curso, si en la práctica hay un ejercicio sobre gravedad
y no les digo que vale 10, entonces ustedes deben tomar el 9.8. No utilicen el 10, ¿correcto? Puedes bajar la mano, Ya, ingeniero, gracias. muy bien. Entonces, a partir de acá, vamos a desarrollar algunos ejercicios. A ver, ahí les voy a dar unos 5 minutos para que traten de hacer ese ejercicio. Ya, ahora vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Bien, acá nos dice una aeronave tiene la capacidad de acelerar. Aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora activé mi micrófono, ya. Eh, debe alcanzar, dice, una rapidez, la velocidad de 27,8 metros por segundo. Si la pista de despegue tiene una longitud de 150 metros, ¿podrá la aeronave alcanzar su velocidad mínima de despegue? Entonces se supone que su velocidad inicial es 0. Entonces lo que nos están pidiendo es encontrar su velocidad final, pero con respecto a estos valores. Si esa velocidad final es inferior a la mínima, esto significa que este señor no va a poder despegar. Pero si es igual o superior, entonces sí. Entonces vamos a encontrar velocidad final. Entonces aquí en el punto 1, vamos a decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces aquí esto tenemos que 0
Por lo tanto, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 por 150 y esto es raíz cuadrada de 600. ¿Cuánto sale su velocidad? ¿Cuánto? 24,5, ingeniero. Perfecto, 24,5 metros por segundo. Entonces ustedes dicen, ¿no? Como B es menor que la velocidad mínima requerida, no podrá despegar. Esa es la respuesta. No es, no es su valor que han encontrado, ¿no? Incompleta la respuesta. Entonces, ahora, luego nos piden la distancia mínima que debe poseer la pista. O sea, él no puede despegar porque justamente la pista es muy pequeña. Ahora nos pide encontrar desplazamiento con una velocidad inicial 0, con una velocidad final de 27,8 metros por segundo. Entonces podemos seguir utilizando la misma fórmula. Acá tenemos que esto se va 27,8. Vamos a encontrar primero la ecuación, ¿ya? Entonces vamos a tener que diferencial de x va a ser igual a la velocidad cuadrada sobre 2 veces la aceleración. Entonces la pista va a tener una longitud de 27,8 al cuadrado sobre 2 por 2. ¿Cuánto sale? 193,20, ingeniero. 193,20. Perfecto, 193,2 metros. Listo. Eso es la solución. ¿Alguien está copiando o puedo seguir avanzando al siguiente ejercicio? Bien, como no responden, Ingeniero, va a pasar el sí, documento. Listo, sí, listo. sí, sí, paso. En caso no, le hacen acordar al delegado, le bombardean al delegado para que él me bombardee luego. Listo, ahí está el otro ejercicio. 5 minutos más.
Muy bien, a ver, vamos a empezar acá. Entonces dice, un auto va con exceso de velocidad permitida, pasa a 150 kilómetros por hora justo. Este es un ejercicio clásico también. Entonces aquí tenemos al auto y acá tenemos a la patrulla. Este es auto y este es la patrulla. La velocidad del auto, 150 kilómetros por hora. Él dice, cuando lo ve cruzar, el policía inicia su persecución. Entonces el policía, la patrulla, tiene la velocidad de patrulla inicial 0, porque va a iniciar en el mismo instante, con una aceleración que va a ser igual a 5,6 metros por segundo al cuadrado. Determinar el tiempo en que logra alcanzar el policía al auto. La velocidad que tendrá el patrullero en ese instante. A ver. Entonces, ellos más adelante acá, nuevamente se vuelven a encontrar. Si nosotros analizamos un poco esto, vamos a lograr determinar que primero el auto se ha desplazado un desplazamiento del auto sería cambio de posición respecto al auto, ¿no? Ese es su valor. Pero el patrullero también ha recorrido un desplazamiento. Esto va a ser el desplazamiento en X de la patrulla. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo le ha tomado al vehículo del auto ir desde acá? ¿Cuánto tiempo le ha tomado al vehículo ir desde el punto, vamos a suponer que es el punto A, al punto B? Le ha tomado un tiempo T. ¿Cuánto le ha tomado a la patrulla ir desde el punto A al punto B? También le ha tomado un tiempo T. Ahora, más abajo nos dice, considerar el auto que viaja con aceleración constante, con rapidez constante. Al decir que es rapidez constante, nos está diciendo que es un MRU. Entonces, con esos datos, si nosotros analizamos al auto, vamos a tener que la velocidad del auto, aquí va a ser igual, o en todo caso no, vamos a agarrar desplazamiento del auto, sea más simple la fórmula. Desplazamiento del auto va a ser igual a la velocidad del auto multiplicado por el tiempo. El de acá sería VA. Pero tenemos que convertirle a metros por segundo. ¿Cuánto es 150 kilómetros por hora en metros por segundo? 41,65 metros por segundo, profesor. 41,65, ya 41,7. Entonces, por lo tanto, el desplazamiento del auto va a ser 41,7 T. Esto va a ser la ecuación 1. Ahora, en el caso de la patrulla, ¿qué tenemos? Podemos determinar también el desplazamiento de la patrulla. Eso va a ser igual a la velocidad inicial de la patrulla por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, el desplazamiento de la patrulla va a ser igual, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, esto desaparece. A la aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2. Esto va a ser nuestra ecuación 2. Como ambos tienen el mismo desplazamiento, o sea, eso ya es por análisis, ambos han recorrido la misma distancia, se va a decir que el desplazamiento del auto es igual al desplazamiento que ha realizado la patrulla. Por lo tanto, vamos a tener que 41,7 T es igual a la aceleración del auto, que es 5,6 T cuadrado sobre 2. Entonces todos saben que este desaparece con este que está aquí.
y vamos a tener que el tiempo va a ser igual a 2 por 41,7 dividido entre 5,6. ¿Cuánto es este tiempo? 14,9, ingeniero. Ya, 14,9 segundos. Y aquí está la respuesta, la primera respuesta. Pero luego nos dice la velocidad que tendrá la patrulla en ese instante. Entonces la velocidad final tenemos que encontrar, ¿no? Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Sabemos que esto de acá se va a volver cero. Pues por lo tanto su velocidad final va a ser igual a la aceleración, que es 5,6, multiplicado por el tiempo, que es 14,9 segundos. Entonces tenemos una velocidad de 83,44, ingeniero. ya, 44 metros por segundo. Y listo, terminó. Bien, en esta lámina hay dos ejercicios más. Se lanza una pelota hacia arriba, un helicóptero. Estos dos ejercicios son del tipo caída libre. Ya, entonces eso lo voy a dejar ya para que ustedes lo intenten hacer más tarde. Voy a avanzar un tema más. Hasta lo vamos a guardar. A ver. ¿Se puede ver, jovencitos? Yeah. Vamos a ver el concepto de integración. Tengo entendido que ustedes todavía no ven integración, pero les recomiendo que traten de averiguar y de repasar un poco esto, ¿ya? La integración es conocido también como la antiderivada, es lo opuesto de la derivada, ¿no? Así como la suma de la resta, algo así similar es la integración con respecto a la derivación. Entonces, esto de acá es una definición formal. Ya en el cálculo infinitesimal, que es el curso que ustedes llevan en Mate 1 hasta Mate 3, una función primitiva o antiderivada. Dígame, Leonardo. Profesor, sí vamos llevando integrales en Ya, muy matemática 2, bien. así que tenemos una idea básica. Ya, correcto, correcto. Gracias, muchas gracias. Entonces, pero de todas maneras vamos a leer un poco de su definición formal, ¿no? La función primitiva o antiderivada es una función f, es f mayúscula, vamos a representar así, cuya derivada de f, es decir, f' mayúscula es igual a la propia función, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para poder nosotros integrar, incluso derivar? Es que la función tiene que ser continua en un intervalo donde estamos evaluando. Si no es continua, no podemos hacer integración, tampoco derivación. Su representación gráfica es este símbolo de la sumatoria, ¿no? Las integrales simplemente son sumatorias de áreas. Y realmente cuando se integra, lo que se encuentra es el área debajo de una curva. Pero bien, ese es otro tema. Aquí en la física nosotros vamos a utilizar para lo siguiente. Ustedes recuerden que cuando teníamos posición y hacíamos dx respecto al t, esto de acá era velocidad. Y si luego a la velocidad nosotros lo derivamos respecto a t, teníamos aceleración. Entonces,
En el proceso de derivación íbamos para allá, para eso derivábamos. Pero ahora lo que vamos a hacer es ir en el sentido contrario. Vamos a integrar la aceleración y eso nos va a determinar velocidad y luego vamos a integrar la velocidad y eso nos va a determinar o nos va a devolver una ecuación de la posición. Por eso que es un proceso inverso. Ahora, ¿qué tenemos acá? La derivada de la velocidad respecto al tiempo es aceleración, eso ya sabemos. Ahora, si nosotros tenemos dv respecto al tiempo, ya se supone que es respecto al tiempo, lo voy a dejar ahí nomás. Y esto al final va a ser aceleración por dt, o sea, de esta fórmula estoy despejando, me estoy quedando con el diferencial de velocidad. Si a esta fórmula nosotros aplicamos integral, vamos a encontrar que la velocidad va a ser igual a la aceleración por el diferencial del tiempo, aparece un t, más una constante. O sea, mejor dicho, llegamos a esta ecuación. Ahora, ¿qué sucede a esta ecuación de la velocidad en condiciones iniciales cuando t es 0? Si nosotros reemplazamos el t0 aquí, vamos a lograr determinar que b va a ser igual a c. Y como t es 0, estamos hablando de una condición inicial, se concluye que esta c equivale a la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta fórmula de acá llegaría a ser velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Nuestra fórmula que habíamos visto hace un momento. Y si continuamos haciendo el proceso de integración de esto, vamos a determinar que la posición, porque la integral de la velocidad es posición, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Todos ustedes saben que si yo tengo x y esto es t cuadrado, su diferencial de x viene a ser 2t. Este exponente pasa a multiplicar. En cambio, en la integral, si yo tuviese de repente y es igual a 3t cubo y voy a integrar suponiendo que sea así, o en todo caso voy a integrar solamente el lado de la derecha. Entonces, ¿qué voy a tener? Que y va a ser igual, el exponente se suma, ¿no? 3 más 1, aquí es 4 y esto pasa a dividir. En la derivada se restaba el exponente y pasaba a multiplicar. En la integral se aumenta más 1, pero pasa a dividir. Es por eso que de esta integración sale esta parte que está aquí. Ahora, al terminar de integrar, va a aparecer una constante. En condiciones iniciales, nuevamente, cuando t es 0. Cuando t es 0, se va a eliminar todo esto. Y en condiciones iniciales, vamos a decir, o sea, en t0, vamos a decir que x es igual a c. Por lo tanto, c va a ser igual a la posición inicial. Y como es igual, vamos a tener esta fórmula. X final es igual al X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, este es el proceso de la integración. ¿Qué más es la integración? ¿No? Es el área bajo la curva. Pero esa área bajo la curva es a nivel infinitesimal. Acá tenemos una función y se representa de esta manera, ¿no? Como bloques o partes de bloques que al final sumados te va a dar área bajo la curva. Entonces, lo mismo pasaría si ustedes tuvieran pues una función de este tipo y quieren hacer la integración de este punto a este punto, del punto A al punto B. Entonces, lo que ustedes encuentran es área bajo la curva. Para encontrar esa área se utilizan estos bloques infinitesimales. Entonces, aquí nos está diciendo que la integral de la velocidad entre un tiempo 1 y un tiempo 2 nos va a dar a aceleración. Y la integral de la aceleración desde un tiempo 1 a un tiempo 2 nos va a dar velocidad, lo que expliqué hace un momento.
Esto es todo lo que hemos visto arriba ya. Se está repitiendo. Esas son las ecuaciones generales. Partiendo de ello, vamos a este ejercicio que vamos a desarrollar. A ver, les voy a dar unos 10 minutos, les voy a dar para que traten de desarrollar este ejercicio. Y yo voy a empezar en un momento.
Ya ves, jóvenes, vamos a empezar. A ver, acá nos dice el ingeniero automotriz, se refiere a la tasa de cambio de la aceleración. Entonces, cuando nos hablan de tasa de cambio de la aceleración, es diferencial de la aceleración respecto al tiempo. Como el jalón, dice, supongamos que el objeto se mueve en una dimensión tal que el jalón es J, esto es una constante. Pues, por lo tanto, de acá nosotros podemos decir que dA es igual a J de T. Entonces, aplicando la integral, si yo integro dA, voy a encontrar la aceleración. Entonces, esto va a ser igual a J T más una constante. En condiciones iniciales, aunque todos están representados en X, entonces aquí va a ser X. Y ya sabemos que en condiciones iniciales, en T0, AX va a ser la inicial. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que AX va a ser igual a JT más un AX inicial. Esto vendría a ser la aceleración. Ahora, para encontrar la velocidad, nosotros debemos integrar, ¿no? Integración de AX más la integración de JT más AX1. Esto viene a ser igual a la integración de AX, a la integración de JT más la integración de AX1. La integral de la aceleración es velocidad JT cuadrado sobre 2 más AXIT más otra constante. Es de que le vamos a llamar constante 1, constante 2. Ahora, en condiciones iniciales, esa constante viene a ser velocidad inicial. Entonces, velocidad en X va a ser igual a la velocidad X inicial más J sobre 2 T cuadrado más aceleración en X y por T. Entonces, este de acá vendría a ser nuestra ecuación número 2. Y también nos están pidiendo posición. Entonces, para la posición, vamos a integrar 2. Y vamos a tener que la posición va a ser igual velocidad en X inicial por T más J6T cubo, ¿no? Más AXIT cuadrado sobre 2 más otra constante 2. Ahora, en condiciones iniciales nuevamente, vamos a tener que X va a ser igual a un X inicial más la velocidad X inicial por T más el jalón T cubo sobre 6 más la aceleración de X T cuadrado sobre 2. Esto vendría a ser nuestro resultado 3, ¿no? Entonces ahí estamos respondiendo estas tres interrogantes. Ahora, luego nos dice, dado que esa aceleración va, demuestre que esta ecuación, hay que demostrar esta ecuación que está aquí. Entonces, para demostrar esa ecuación, lo que voy a hacer es, voy a copiarme la ecuación. Y lo voy a pegar por acá. Ojalá se mueva. O mejor lo voy a transcribir, ¿eh? No creo que me alcance el espacio. Voy a tratar de hacer alcanzar el espacio acá. A ver. Entonces, continuando. Nos está diciendo que debemos llegar a esto.
Ya. Entonces, a partir de 1, de esta ecuación que está aquí, miren, elevándolo al cuadrado, porque nos piden ax al cuadrado, entonces ahí le voy a poner 1 al cuadrado, vamos a tener que va a ser ax al cuadrado, va a ser igual a j al cuadrado t cuadrado más 2 veces jt ax inicial más ax inicial al cuadrado. Ordenándolo un poco y tratando de llevar a lo que nos piden, entonces vamos a tener que ax al cuadrado va a ser igual a ax y al cuadrado más, y miren, acá hay que factorizar 2j. Entonces, si sacamos 2j de toda esta parte de acá, 2 nos va a quedar que aquí de arriba va a quedar j medios de cuadrado más t a x inicial. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Ingeniero, ese J medio, ¿cómo sale? No lo vi. Factorizando. Factorizando. De estos dos, sácale 2j. ¿Está bien? Haz de cuenta que de acá le vas a sacar 2j. Pues, ¿cómo debería estar eso inicialmente para que te quede pues de esa manera? Poder sacar 2j. Te debería quedar j medio sobre t cuadrado, porque si tú multiplicas esto por esto, los dos se van y te va a quedar j cuadrado, t cuadrado, esta parte, ¿ve? Igual, Sí, ya lo vi, ya lo vi. Pero nos están pidiendo en función a la velocidad. Entonces vamos a ver la ecuación de la velocidad. Esa está aquí en 2. De 2 tenemos, miren, acá está, ¿ves? Si lo movemos un poco a la velocidad, porque acá nos piden bx final menos bx inicial, ¿no? Entonces, si yo saco bx final menos un bx inicial, me voy a quedar con j medios t cuadrado más una x y t. Y esto que ustedes ven aquí es esto. Entonces, por lo tanto, bx menos bx, perdón, no bx, sería a x al cuadrado es igual a x inicial al cuadrado más 2j multiplicado por bx menos un bxi. Solucionado. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Muy bien. Entonces, aquí en esta lámina también hay otro ejercicio más abajo. Eso ya les voy a dejar a ustedes para que lo intenten hacer. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá es un ejercicio tipo práctica. Esto que ustedes ven acá es un ejercicio tipo práctica. Este de acá podría ser también. Entonces, eso ya les voy a dejar a ustedes. Ahora, el día miércoles, justo me acaba de llegar un mensaje de la facultad, va a haber una reunión de profesores presencial. Entonces, yo voy a coordinar con el delegado si es que vamos a tener clases o no. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, ahí Sí, ingeniero. nos quedamos el día de hoy. Nos vemos la próxima sesión cuando se dé. Y traten de cumplir con su carnet de vacunación. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Listo, ingeniero. Hasta luego, profesor. Que tenga buen provecho y un buen día. Gracias. Igualmente. Hasta luego, profesor. Buen día. Hasta luego, magíster. Ya, buen día, ingeniero. Gracias. Tome agua, ingeniero. Ya, listo. ¿Por qué voy a tomar agua? Mucho Es bueno calor. para la salud. ¿Para qué dice? Para que no se Mucho desvíe. calor. Ah, eso sí. Eso sí. Gracias. Ya nos vemos.